Para que tu VSL funcione necesitas saber cuáles son las métricas y asimismo detectar qué está saliendo bien y qué debes optimizar. Entonces déjame mostrarte cuáles son las métricas del VSL. Primero, necesitas conocer cuál es la inversión diaria en anuncios, cuánto se está invirtiendo cada día. Dos, el número de leads, es decir, cuántas personas se están registrando en la primera página de registro antes de ver el VSL. Esos son los leads, ¿vale? Y asimismo necesitas saber el costo de cada uno de esos leads. 4. ¿Cuál es el porcentaje de agendamiento? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que de todas las personas que llegan a tu embudo, si o no, hay personas que van a llegar a la página, pero no todas esas llegan a registrarse y no todas esas llegan a agendarse y demás, ¿no? Ahí se va perdiendo un porcentaje de las personas en ese proceso. Por lo tanto, necesitas saber cuál es el porcentaje de agendamiento de cada, supongamos, 100 personas que se registran para ver tu VSL, ¿cuántas se convierten realmente en personas que agendan? ¿Listos? ¿Cuánto es el número de agendamientos? Y luego de eso, ¿cuál es el porcentaje de asistencia? Y el número de reuniones asistidas. ¿Qué quiere decir eso? El porcentaje de asistencia es si de cada 100 personas que agendan, tenemos, pongámoslo acá, si de cada 100 agendamientos realmente está asistiendo el 20 personas de esas, tendríamos un 20% de porcentaje de asistencia, ¿vale? Entonces es muy importante porque te permite entender en dónde debes optimizar tu embudo, dependiendo de cuál es el porcentaje que estás teniendo en cada una de las etapas. Y por supuesto, muy importante, el porcentaje de cierre y las ventas. De cada 100 reuniones que tienes, ¿cuántas ventas se generan? Ese porcentaje de cierre significa eso. ¿Cuántas ventas se cierran? Tenemos la facturación, tenemos el CPA, recuerdas el costo por adquisición, todo lo que inviertes dividido en la cantidad de clientes, eso te da a cómo te salió cada uno de esos clientes. Y tenemos el ROAS, es decir, cuántas veces recuperas la inversión. Si invertiste $1,000 y eso te generó $5,000 en ventas, tuviste un ROAS de 5. Estas son las métricas más importantes, las que vamos a medir profundamente y te van a permitir entender si tu VSL está funcionando o no y te van a permitir optimizar. Va a haber momentos donde, por ejemplo, el porcentaje de cierre es muy alto, ¿no? Pero resulta que a lo mejor mi porcentaje de agendamiento es muy bajito. Ok, significa que tengo que mejorar mi página, mi VSL, para que más personas se agenden. O a veces es el contrario. Por ejemplo, mi porcentaje de cierre está siendo muy bajito. Muchas personas están agendando, pero por más que agendan, no las estoy cerrando para convertirlas en ventas. Por lo tanto, tengo que entrenar mejor mi sistema de ventas, mi sistema de cierres, para que pueda persuadir a las personas de comprar mi servicio. Y ahora vamos a proyectar esas métricas para que puedas saber cuál es tu meta objetivo de métricas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir a la plantilla de nuestra calculadora financiera. Y acá, recuerda que acá tenemos varias hojitas dentro de nuestra hoja. Tenemos la sección de WhatsApp, página de venta, VSL. Entonces te vas a ir acá a VSL y vamos a llenar la información de nuestra calculadora financiera. ¿Qué es lo que hacemos acá? Llenamos únicamente lo que está en azul y todo lo demás se calcula de forma automática, ¿vale? Bien, entonces vamos a poner acá en producto el nombre de lo que vamos a vender. Entonces voy a poner cualquier ejemplo, voy a poner servicio de asesoría. ¿Listo? Ahora, precio de venta, en este caso vamos a dejar acá, este que está acá, 3.149.000, como el ticket promedio de lo que estamos vendiendo, en este caso la asesoría que vamos a utilizar para este ejemplo. Ahora, ¿cuál es el costo unitario del producto? En este caso vamos a dejar 0, básicamente porque al ser un servicio normalmente los costos unitarios van a tender a ser bajos, normalmente los gastos van a ser más altos, ¿sí o no? Los gastos son el equipo, el arriendo, bueno, los temas fijos que tú tienes todos los meses independientemente de cuánto se venda. ¿Cuándo tenemos costos? Cuando tienes que, por ejemplo, contratar a un freelance o tienes un costo dependiendo de cada uno de los servicios que vendes, o tienes que comprar alguna mano de obra o tienes que comprar algún elemento como por ejemplo un proveedor que te vende un suplemento, o cuando tienes que comprar alguna materia prima para poder dar el servicio. Bien,
Listo. Luego tenemos el costo de envío promedio. En este caso vamos a dejar 0. Vamos a poner una comisión del vendedor del 15%. Cuando hablamos de vender a través de BSL y empiezas a tener un equipo que te ayuda a cerrar las ventas, es muy importante que tengan una buena comisión de cada servicio. Por eso es que el BSL funciona y funciona mucho mejor cuando empezamos a hablar de un servicio high ticket, ¿sí o no? Porque nos deja más utilidad y nos deja un margen para que podamos pagarle una comisión al closer. Y acá sí o sí se necesita que haya un buen closer para que estas llamadas se conviertan en ventas. Al principio puede ser tú la persona que cierra, puede ser tú el closer, pero con el tiempo necesitas un equipo de closers que te ayuden a cerrar más ventas al mes. Entonces vamos a dejar el 15%, en este caso nos da 472,000, un porcentaje de devoluciones del 1% y eso nos dice que nuestros costos variables antes de pauta son 477,000 pesos. Es decir, que por cada vez que vendemos 3,149,000 pesos, en realidad nuestros costos son 477, por lo tanto, de esos 3 millones nos quedan 2,671,000. Y esos 2,671,000 equivalen al CPA máximo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo máximo que podemos llegar a pagar por cada lead en publicidad. ¿Por qué? Porque si ya me gasté 477, pues máximo me puedo costar 2,671,000 para adquirir cada cliente en publicidad, pero claramente eso sería el máximo. Es decir, si me gasto más de eso, pues no nos está quedando dinero. Idealmente debo gastar mucho menos de eso para que nos quede dinero, ¿vale? Bien. Ahora, tenemos los gastos fijos mensuales. Entonces vamos a poner acá un escenario donde tenemos unos salarios de 10 millones. Tenemos una inversión en plataformas, vamos a poner acá 1,500,000. Tenemos una inversión en un gasto de renta, pongamos 3 millones. Y tenemos en otros gastos fijos 1,000,000 de pesos. Listo, aquí tú lo llenas con tus datos. Recuerda, llenamos todo lo que está en azul, lo otro lo dejamos y se calcula solito. Listo, eso nos dice que tenemos un total de gastos fijos de 15,500,000 pesos. Bien, aquí viene lo bueno, aquí viene lo interesante. Entonces, esta tablita acá nos genera 4 escenarios para proyectar nuestros resultados. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá tenemos un escenario en donde tenemos el punto de equilibrio, es decir, con el CPA, con el costo por adquisición de 2,671,000, tengo ROAS de 1.2 y me queda 0 por cada unidad vendida. ¿Qué significa eso? Que el ROAS mínimo para llegar al punto de equilibrio es de 1.2, es decir, que por cada 1,000,000 de pesos que invirtamos tenemos que vender 1,200,000 y eso nos da punto de equilibrio en este caso sobre los costos, no los gastos, ¿vale? Esto es únicamente para cubrir los costos. Ya ahorita vamos a hablar de gastos. Listo. Escenario número 2. Si el CPA es 1,800,000, entonces tenemos un ROAS de 1.7. Si el CPA es 1,068,000, tenemos un ROAS de 2.9. Y si el CPA es 400,000 pesos, tenemos un ROAS de 7.9. En este caso, este es un escenario que es realista cuando estamos hablando de BSL. Normalmente podemos encontrar ROAS de 4, de 5, de 8, de 9, de 10 y normalmente van a estar dentro de ese rango. Es la cantidad de veces que se devuelve el dinero que invertiste en publicidad. ¿Listo? Bien, entonces nos vamos a ir bajo este escenario con el objetivo de pagar por cada cliente máximo 400,000 pesos y que el ROAS sea de 7.9. Mira qué interesante, esto nos empieza a ajustar las expectativas. Quiero conseguir un cliente que me compre un ticket de 3,149,000. Ok, pues mínimo tengo que estar dispuesto a invertirle en este caso 400,000 pesos a cada cliente. ¿Sí o no? Porque si no, pues en realidad no es realista decir, no, voy a invertir 10,000 pesos y que me llegue un cliente de 3,149,000. Eso no sería tan realista. Bien, ahora vamos a irnos a nuestra segunda tablita de acá, súper poderosa, que basado en esto nos va a decir cuál es la proyección de utilidad después de restarle los gastos fijos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar estos datos que están en azul. Entonces, este es el número estimado de ventas, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar en utilidad según el número estimado de ventas? Ya te voy a explicar entonces. ¿Qué pasa si vendo 5? ¿Qué pasa si vendo 10? ¿Qué pasa si vendo 15? ¿Qué pasa si vendo 20? ¿Y qué pasa si vendo 25? ¿Listos? Ahora, voy a poner un escenario acá un poquito mayor. Espera, 30, 40. Listo. Entonces, mira, bajo este escenario,
del CPA de 400,000 pesos y a un ROAS de 7.9 pasa lo siguiente. Tenemos, si vendemos 5, nos van a quedar menos 4 millones, es decir, perdemos plata. ¿Por qué? Mira, si vendemos a un CPA de 400,000 pesos, significa que la utilidad por cada unidad que vendemos es 2,200,000. Pero como en este caso tenemos gastos fijos de 15,500,000, pues no nos queda dinero, ¿vale? Ojo, súper importante, acá en los gastos fijos debes incluir tu salario, el salario con el que vives. Es muy importante que no vivas con la utilidad de la empresa. Eso es una mala práctica financiera. La plata de la empresa y la utilidad de la empresa es plata de la empresa que se tiene que utilizar para reinvertir en la empresa. Si es dinero para ti, para vivir, digamos, para tu estilo de vida, tiene que salir desde el salario. ¿Listo? Que son apartes. Entonces lo tienes que poner ahí en salario. Bien. Entonces, eso nos dice que para poder cubrir pues, los gastos, vendiendo 5 perdemos 4 millones. Pero vendiendo 10 ganamos 7,211,000. Vendiendo 20 quedan de utilidad 29 millones. Vendiendo 30, 52 millones. Y vendiendo 40 quedan 75 millones al mes. ¿Vale? Inicialmente vamos a ponernos este escenario. Supongamos que estamos comenzando de cero y nos vamos a poner la meta de vender 20 unidades y que eso nos genere una utilidad de 29,922,000 después de restar nuestros gastos fijos y los costos unitarios. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué significa eso? Que después de que tú hagas la venta, después de restarle la comisión del vendedor, los salarios, la inversión en plataformas, los arriendos, etcétera, si generas 20 ventas, te va a quedar 29,922,000 reales, ¿sí o no? Plata en bolsillo, la plata de verdad, porque a veces confundimos la facturación con la utilidad y obviamente no son lo mismo, porque de nada sirve facturar un montón de plata si al final no nos queda en el bolsillo. ¿Listo? Bien, entonces, ahora sí, vamos a irnos a esta tablita. Esta tablita nos va a proyectar nuestros resultados mensuales, pero para eso tenemos que reemplazar el objetivo de utilidad mensual y el CPA objetivo. ¿Listo? ¿Cuál dijimos que es nuestro objetivo de utilidad mensual? Vamos a verlo acá, 29,922,000 pesos. Vamos a ponerlo, 29,922,000 pesos. Y dijimos que nuestro CPA objetivo es 400,789. 789. Listos. ¿Qué nos dice esto? Dice, muy bien, usted quiere una utilidad al final del ejercicio de 29,922,000 pagando por cada cliente 400. Muy bien. Significa que tiene que facturar 62 millones de pesos como mínimo. Significa que en el mes va a invertir 8 millones de pesos. Ahora, esta inversión en anuncios, si el objetivo es invertir 8 millones, ojo, eso no significa que de un mes para otro, si estabas invirtiendo 0, ahora le vas a meter 8 millones de pesos en anuncios. No, es un paso a paso, pero ya sabes el objetivo. Tienes que llegar al momento de llegar a invertir 8 millones de pesos en anuncios. En este caso, ahora, no, resulta que tu objetivo de utilidad es más alto, es 60 millones. Ah, bueno, entonces, mira, ya no tienes que invertir esa cantidad, tienes que invertir 13 millones de pesos. ¿Listo? En anuncios. Y tienes que llegar a una facturación de 104 millones de pesos. A un CPA objetivo igual de 400,000 pesos. ¿Listo? ¿Qué puede pasar? Y aquí es donde viene lo chévere de esta tabla. La idea es que tú juegues con ellas, cambies los números, Resulta que tú haces unos anuncios increíbles y un BCL también increíble. Y resulta que el cliente... Cada cliente que te llega no te está valiendo 400,000 pesos, sino que tus anuncios son tan buenos que Facebook te está cobrando muy poquito por mostrarlos a muchas personas y por lo tanto con solo 200,000 pesos, voy a poner este escenario acá, con solo 200,000 pesos tú generas esa venta, ¿no? El CPA es de 200,000 pesos. Entonces mira, lo mismo, para llegar a los 60 millones, al mismo objetivo de utilidad, ya no me toca invertir 13, me toca invertir 6 millones, ¿sí o no? Pues porque el costo por adquisición de cada cliente bajó, entonces tengo que invertir menos para llegar a la misma meta. Entonces tú empiezas a jugar con la tabla y vas experimentando cuál es la métrica objetivo que tienes. De punto de partida, pues siempre te recomiendo, usa esta tablita que está acá, pues que te va a dar un escenario bajo el cual te puedes guiar. Elige uno de los 4 escenarios. ¿Listos? Buenísimo. Vamos a dejar acá entonces este así. Vamos a dejar acá los 29 millones que teníamos. Ups, se me fue un 0, casi. Listo. Y esto nos genera automáticamente esta última tablita súper poderosa porque nos dice nada más y nada menos que la proyección
de las métricas del BSL específicamente. Entonces, básicamente nos plantea 4 escenarios, ¿sí o no? Entonces, estos escenarios, lo único que cambia es cuánto es el costo por lead. Entonces, en el escenario 1, si me salen a 3,000 pesos los leads y ya sabemos que vamos a invertir acá esta cantidad que nos calcula la tabla, entonces pues vamos a tener 2,618 leads. Si nos salen a 5,000 pesos, pues vamos a tener menos leads, 1,571. Si nos salen a 7,500 más caros, pues vamos a tener menos leads, 1,047. Y si nos salen a 10,000 pesos, es decir, carísimos cada lead, vamos a tener 785 leads registrados. Ahora, ¿qué sucede acá? El porcentaje de agendamiento es cuántas de esas personas que se registraron efectivamente se vuelven una llamada agendada, porque mucha gente entra, ve el BCL, de pronto se queda al principio, pero no necesariamente agenda. Entonces, si cerramos al 8%, que es una métrica estándar, puedes dejar esta métrica como estándar para proyectar. El 8% significa que de 2,600 vamos a tener 209 llamadas agendadas. De 1,571 vamos a tener 126. De 1,047 vamos a tener 84. Y de 785, si nos llegan solo 785, vamos a tener solo 603 llamadas agendadas. Es decir, mira que entre más caro nos sale, menos leads tenemos, menos llamadas agendadas tenemos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que entre menos tengamos, más alto tiene que ser el porcentaje de cierre a la hora de llamar. ¿Qué quiere decir esto? Mira, vamos avanzando entonces. Aquí vamos a poner un porcentaje estimado del 80% de llamadas atendidas. Es decir, aunque se agenden 209, la realidad es que no todos van a atender la llamada. Por más que tú los confirmes y estés pendiente, normalmente va a asistir entre un 60 y un 80%. Entonces vamos a poner acá 80% de llamadas atendidas, que verdad atendieron los clientes. Aquí nos daría en este escenario 168 llamadas atendidas de las 209 agendadas. En este escenario, de las 126 agendadas, tenemos llamadas atendidas 101. En este escenario, de las 84-67, en este caso, de las 63 nos quedan solo 50. Entonces, mira cómo se compensa esto, porque en todos los escenarios tenemos que llegar a la facturación, ¿sí o no? Hay diferentes formas de llegar a Roma, pero igual se llega. Significa que si nos salen 168, mira, mínimo tenemos que cerrar el 12% y eso nos da las 20 ventas. Pero ¿qué sucede? Si llegan solo 101, tenemos que cerrar mínimo al 20%. Entonces tenemos que ser mucho mejores cerradores para compensar que nos están saliendo más caros los leads. Si tenemos 67 nada más, ya nos toca cerrar el 29%. Y si tenemos 50, ya nos toca cerrar al 40% casi de los leads que nos asisten ya realmente a la llamada, que de verdad asistieron y que de verdad están hablando con nosotros. Entonces, te doy algunos datos de referencia. Un dato realista de cierre puede estar entre el 15 y el 25%. Algunos closers excepcionales cierran el 30, cierran el 40, cierran el 50 incluso de las llamadas, pero algo por encima de eso no es realista. Entonces, mira, en este caso nos podríamos ir con este escenario. Vamos a decir, bueno, tenemos esta meta que está acá. ¿Qué quiere decir esa meta? Quiere decir que lo máximo que podemos llegar a pagar por cada lead son 7,500 pesos, que de esos ya sabemos que el 8% se van a agendar, que el 80% de esos agendados realmente va a asistir y que mínimo tengo que cerrar al 29% de esas personas. Entonces mira qué claridad nos da esto tan poderosa, porque ahora tú sabes dónde optimizar. Si por ejemplo empiezas a hacer campañas, en este caso hipotético, ¿no? Y resulta que los leads no nos está cobrando Facebook 7,500, sino que cada lead nos está saliendo a 15,000 pesos, esos números están lejos. No me van a dar los números al final para poder convertir a esas personas en rentabilidad y en utilidad, ¿sí o no? Entonces, tenemos que mejorar los anuncios. Recuerda que entre más poderoso es tu anuncio, más creativo, entre más claro es, más persuasivo es tu anuncio, Facebook te va a cobrar menos, porque el algoritmo de los anuncios de Facebook funciona así. Cuando tú publicas un anuncio que es interesante y las personas lo quieren ver, Facebook dice, esto está buenísimo, se lo muestro a muchas personas y le cobro un poquito al que lo hizo. Pero cuando el anuncio es malo, entonces ahí Facebook nos empieza a cobrar mucho más. Entonces por eso siempre hay que estar optimizando los anuncios y seguir todos los requisitos que te voy a contar aquí en adelante en las clases que siguen para que tu anuncio esté bien persuasivo, bien efectivo y puedas lograr un buen costo para tu embudo de BSL. Ahora, resulta que estás teniendo un buen costo por lead, pero el porcentaje de agendamiento no es el 8%, sino que estás teniendo un 2% de agendamiento. Tú te vas a dar cuenta porque Facebook te dice, vea, se registraron 100 personas, pero no te llegó de pronto sino una.
que realmente se agendó. ¿Qué significa eso? Que el BSL de pronto no está siendo persuasivo, que no los estás convenciendo de agendarse. Entonces tienes que optimizar el BSL. ¿Cómo se hace el BSL? Lo vamos a ver más adelante en este módulo, paso a paso, cuáles son los elementos, precisamente para que tengas un buen porcentaje de agendamientos. Y lo mismo, si el porcentaje de llamadas atendidas es muy bajito, pues tengo que llamar más rápido a los clientes que se agendan, tengo que confirmar la cita, tengo que ofrecerles de pronto un bono, un obsequio para que se motiven a asistir y hablar con ellos para ver si habría algún elemento que los haga de pronto arrepentirse de asistir y resolverlo antes de que suceda. Y finalmente, el porcentaje más importante, el porcentaje de cierre mínimo. Si efectivamente me están agendando un montón de personas, pero me están llegando muy poquitas de verdad a convertirse clientes, pues significa que mi cierre está muy mal. O sea, si estoy cerrando al 5% de 100 llamadas asistidas, hay algo mal. Tengo que mejorar mis habilidades de cierre, tengo que hacer mejores preguntas, mejorar la oferta, y todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Bien, entonces esta es la tablita, aquí ya tienes mucha más claridad. Recuerda, llena los datos con tus propios números, juega mucho con la tabla, es decir, esta tabla no es para usar una sola vez, sino que a medida que tú empiezas a lanzar tus campañas y empiezas a ver tu data, pues tú empiezas a cambiar los números. Supongamos que tú lanzaste tus campañas y resulta que no tuviste... voy a quitar esta selección y resulta que no te están saliendo los leads a 7500. Voy a poner un ejemplo, te están saliendo a 1500. Buenísimo. Significa que tienes que cerrar mínimo al 6% de esas personas siempre y cuando se cumplan estas otras métricas, ¿vale? Entonces te da mucha más claridad y mucha más tranquilidad para que puedas entender si tu embudo está funcionando o no está funcionando, y sobre todo te permite entender dónde debes ajustar, dónde debes apretar tuercas, ¿vale? Entonces llena la tablita, juega con ella, cámbiale los números, cámbiale los valores. Recuerda, cambia especialmente lo que está en azul, lo demás son fórmulas que ya están programadas. Si sabes de Excel avanzado, obviamente puedes cambiar lo que quieras y puedes jugar con la tabla, pero en general trata de cambiar lo que está en azul y eso te va a permitir entender cuál es tu proyección financiera, y ahora sí vas a tener clarito cuáles son esos objetivos de métricas que tienes que cumplir para poder tener la utilidad que quieres y que te quede en el bolsillo.